Bueno, nos vamos a poner acá, así nos ven. Se ve perfecto en Zoom. Háganme así con el dedo, están todos con la cámara apagada. ¿Nos ven? ¿Se escucha? Ahí me está levantando un dedito. Buenísimo. Bueno, vamos empezando, la gente está dispersa. Vamos a volver al Zoom, así los tenemos a todos sentaditos. Ahí vamos. Bueno, queremos darle la bienvenida a todos a este ciclo de capacitaciones, tanto a Ariel como a Daniel, que nos está acompañando, y Paola, integramos el equipo de capacitación de la Cámara de Comercio de Aedo. Nos acompaña el presidente, el vicepresidente Hernán. Ya, Jorge. Bueno, agradecerles el espacio, darnos la posibilidad de hacer estas capacitaciones que creemos que para los comerciantes de Aedo y del público en general son necesarias. La pandemia dejó clarísimo que la capacitación era fundamental y la tecnología era fundamental a la hora del comercio. Y bueno, queremos darle la bienvenida a Verónica. Hacemos dupla de Verónica. Verónica, voy a leer porque tiene un currículum maravilloso. Es fundadora de SISCAP, una consultora de negocios especializadas en pymes. Actualmente se encuentra desempeñando labores en el sector financiero, acompañando el desarrollo y crecimiento de las pymes a través de SISCAP, que después nos va a contar de qué se trata. Su objetivo es poder seguir trabajando en ambientes profesionales en los que se privilegie la calidad humana, puesto que el énfasis en los procesos cualitativos es la clave para el desarrollo profesional, compromiso, confianza y responsabilidad en el equipo de trabajo. Coincidimos en miradas, después seguirás ampliando esto que dice acá, porque te quiero ceder la palabra y que te presentes. Bueno, darte la bienvenida y agradecerte que nos hayas ofrecido esta charla de finanzas para no financieros, en los que me incluyo. Perfecto, bueno, muchas gracias, buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias a la Cámara por el espacio y la posibilidad de llegar a la comunidad, que es muy importante, y bueno, empezar a pensar un poco también qué significaba finanzas para no financieros. A través de SISCAP, nuestra intención es, con esta consultora PYME, llegar a la comunidad para poder mostrar conceptualizaciones que implican la educación financiera general y que también esto los ayude a poder progresar y profesionalizar diferentes ciclos que tengan dentro de sus perspectivas de negocio. Así que cuando quieras. Ya arrancamos, ya comparto pantalla, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola. Voy a darle la bienvenida a la gente que está online y voy a compartir la pantalla, ¿sí? Yo voy a ir acompañando a Vero a través de la pantalla y voy a ir compartiendo las diapositivas. Cualquier cosa, si no se escucha, si hay alguna dificultad técnica, escríbanme en el chat que yo estoy acá al ladito. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. A todos y a todas. Bueno, vamos a compartir la presentación. Y le pongo sonido también, ¿eh? Porque no sé si las animaciones tenían sonido. No. Pero bueno. Bueno, genial. Bueno, bienvenidos nuevamente. Pensamos esto que es finanzas para no financieros. Cuando pensamos finanzas para no financieros, detectamos que teníamos que hacer una llegada de conceptos de finanzas que sean sencillos, que sean inteligibles y que no sean técnicos, porque muchas veces la introducción a las finanzas implica que nos aborden con un complejo sinfín de cálculos matemáticos que no nos hacen entender precisamente lo que tenemos que entender en la vida cotidiana, ya sea si somos nosotros en nuestra vida particular, si somos emprendedores, si tenemos una pyme, si somos actores dentro de una empresa, tenemos que entender cuáles son los instrumentos y las herramientas financieras con las que nos estamos manejando en el día a día. Finanzas para no financieros, entonces, va a abordar conceptualmente varios ítems que tenemos que saber. Entonces, como sabemos, la educación económica y financiera es elemental para el crecimiento tanto de las medianas y las pequeñas empresas. Pero, ¿qué entendemos por finanzas?
Y acá los invito a que no hay respuestas equivocadas. ¿Qué entendemos por finanzas? Algo difícil. Algo difícil. Mucho número. El dinero o algún bien dedicado a alguna negocio. ¿Está bien? ¿Alguna otra Administración. también? El ¿Alguna otra? intercambio y el intercambio sobre esos bienes, ¿no? Perfecto. Acorde a la Real Academia, para hablarlo técnicamente, proviene del francés finance y refiere un poco al concepto que englobamos todas las respuestas que tuvimos, a las obligaciones que asume un sujeto para responder a la obligación de otra persona. También, conceptualmente, refiere a los caudales, los bienes y la hacienda pública. Pero ahora, vamos a pensarlo de una manera en la que podamos entenderlo, esto que viene de la Real Academia y es un poco técnico. Vamos a imaginar, sí, solo sí, metafóricamente, el mundo dividido en dos grandes grupos de personas, el grupo A y el grupo B. El grupo A gana más de lo que gasta, y el grupo B gasta más de lo que tiene. Y si esto lo tenemos que traducir en conceptos para hacer una introducción conceptual, vamos a decir que el grupo A recibe una tasa de interés por la prestación de los recursos. Eso es un rendimiento financiero. Y el grupo B, que gasta más de lo que tiene, en cambio, paga una tasa de interés por utilizar los recursos de otros. Y eso implica un costo financiero. Ahora, ¿cómo los vamos a llamar? El grupo A los vamos a llamar inversionistas o acreedores. Y al grupo B los vamos a llamar emisores o deudores. Hasta acá vamos adentrándonos despacito. Ahora bien, contabilidad y finanzas. Empecemos a mezclar conceptualizaciones que son elementales para comprender el ciclo financiero. No puedo pensar las finanzas sin la contabilidad y tampoco puedo pensar las finanzas y la contabilidad sin la economía. Entonces vamos a empezar a adentrarnos. Las finanzas y la contabilidad son disciplinas afines. ¿Qué es lo que tenemos? La contabilidad, como punto de partida, lo que va a hacer es llevar a cabo el registro de las operaciones financieras de la compañía a través de una tipificación específica. O sea, en la contabilidad lo que vamos a tener son un sistema para poder hacer la registración de toda la información de mi empresa o de mi emprendimiento. Vamos a medir la situación económica, la situación financiera y la vamos a expresar a través de un estado de resultados. ¿Para qué nos va a servir esta información? Nos va a servir precisamente para la toma de las decisiones. ¿Cómo se tipifica la contabilidad? La contabilidad, como sabemos, es un método de partida doble. A todo cargo corresponde un abono. Tenemos el famoso debe y haber, la T, que si alguno lo cursó en el colegio o lo vio en su manera profesional, las benditas cuentas que tienen que contrabalancear todo el tiempo. Bueno, y tenemos aquí diferentes naturalezas de las cuentas. Algunas son de naturalezas deudoras y de naturalezas acreedoras. Estas cuentas constituyen el activo, el capital y el pasivo de la compañía. A su vez, vamos a ver las cuentas clasificadas como cuentas de resultado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque toda información financiera va a tener que estar reflejada acá. Vamos a verlo en la contabilidad de una compañía, ya sea un emprendimiento, obviamente no va a tener un sistema de tipificación contable avanzado como quizás tiene una pyme o tiene una estructura de una compañía grande, pero es muy necesario que apuntemos todos nuestros movimientos, nuestros gastos, nuestros ingresos, nuestras obligaciones que tenemos en todo momento. Bien. Ahora, ¿cuándo registro? Porque yo sé que, ok, hasta acá, sé lo que implica las finanzas, sé que son los movimientos, sé que tengo que registrar todo para saber cómo me estoy moviendo, cómo estoy gastando, cuáles son mis obligaciones fijas, cuáles son mis posibles imponderables, pero me pasa que no sé cuándo registrar. Y tenemos dos opciones. ¿Registro cuándo? ¿Voy a generar una factura o voy a registrar cuando efectivamente cobré? Y acá vienen dos principios, que es el principio del devengado y el principio del percibido. ¿Por qué son importantes estos dos principios? Porque nos van a adentrar en una situación en la que vamos a conocer cómo vamos a tomar este movimiento general de la compañía. Entonces, el principio del devengado lo voy a registrar cuando sucede el hecho económico. Por ejemplo, voy a facturar y en ese momento voy a poner en mi cuaderno donde yo mis apuntes, en mi sistema de gestión contable, voy a poner que generé este movimiento contable.
Y, en cambio, por lo percibido, todas las transacciones se asientan en el momento del ingreso de los valores. Sí, solo si en el ingreso de los valores. Ahora, vamos a ver cómo se mezclan las finanzas y las economías. Acabo 5 segundos y tomo agua. Porque si no, hablo sin parar. Muy bien. Igual le voy a preguntar acá en el chat si nos escuchan bien, si tienen alguna duda. Nos ponen en el chat si tienen alguna pregunta. Dijimos que finanzas y contabilidad eran necesarias y complementarias porque necesitamos reconocer todos los sucesos de la compañía y registrarlos para conocerlos en una medida de tiempo, pero también vamos a ver cómo las finanzas infieren y intervienen con la economía. Por ejemplo, finanzas es el conjunto de actividades a través de las decisiones, la toma de decisiones que tenemos, que mueven, controlan, utilizan, administran y gestionan el dinero. Y la economía se dedica al estudio de los procedimientos productivos, intercambio y análisis de esos bienes en el mercado. Por tanto, la diferencia la podemos estipular en este momento de dos maneras, como el valor económico y el financiero. Uno va a ser el valor económico, que vamos a determinar por los sucesos económicos, y lo financiero lo vamos a empezar a llamar liquidez financiera, en este punto para poder empezar a entender. La economía entonces cuantifica el valor monetario de un bien y las finanzas determinan su liquidez. Situación económica de una empresa. Entonces, hasta acá, para hacer un parámetro, nos adentramos en los conceptos de finanzas, vimos cómo las finanzas son afines a la contabilidad, cómo están ligadas al ciclo económico, y siempre estamos parados desde una perspectiva de empresa. Tomémoslo desde un emprendedor o una pyme. Y aquí lo vamos a ver cómo infieren en una empresa. Y recuerden que hablamos de la contabilidad como un sistema de registración a través de una tipificación estandarizada, que para la contabilidad tenemos normas nacionales y tenemos normas internacionales para valernos de cómo llevamos a cabo ese registro, y nos va a decir que la situación económica de una empresa va a llamar a las cuentas de pérdidas y ganancias, o sea, los ingresos y los egresos de la compañía. Y en todo caso, puede ser también las inversiones. Y vamos a enfocarnos en ingresos y gastos para hablar de la rentabilidad. Pero la situación económica de una compañía es la que nos va a indicar si la actividad es rentable o no rentable. Y en este punto paramos y decimos, la situación económica nos va a mostrar si es rentable, no si es líquida. Liquidez, hablamos de finanzas, movimientos de efectivo. La situación económica nos va a mostrar el panorama completo y nos va a decir, ok, mi negocio es rentable o no es rentable. Bueno, obviamente que el principal problema que podemos tener cuando generamos un emprendimiento, tenemos una pyme, es que no sea rentable. O sea, que las actividades que esté teniendo no me generen los flujos significativos si yo empiece a utilizar parte de mi patrimonio para costear mis obligaciones. Entonces, ahí sí tendría una actividad donde afecta y no podría ser rentable el negocio que estoy estableciendo. Entonces, vamos a diferenciarlos. En la contabilidad también podemos diferenciar los sucesos, los hechos económicos y los hechos financieros. Y acá vamos a mostrarlos como la situación financiera de una empresa y la situación económica de una empresa. Cuando hablamos de situación financiera de una empresa, nos referimos a los cobros y los pagos, porque hablábamos, como dijimos antes, de los movimientos del flujo de dinero. Ahora bien, la liquidez de la empresa es la que nos va a decir si podemos afrontar o no nuestras obligaciones. En cambio, la parte económica, la situación económica de una empresa nos habla de pérdidas y ganancias, estados de resultados en contabilidad. Esto también puede hablarnos de las inversiones y más precisamente de lo que es el activo del balance. Esto quizás es un poco técnico, para hacer finanzas, para no financieros son terminologías que constituyen una referencia a lo que es una pyme, pero que nos tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hacemos todo este camino de conceptualización hasta este punto. Si yo hoy tengo un emprendimiento, y si tengo suerte, ese emprendimiento se transforma en una pyme, necesito conocer todas las terminologías y las situaciones de la compañía en todo momento, porque si mi pyme necesitase en algún momento un aval crediticio de una entidad bancaria, esta información que estamos viendo acá la tengo que tener determinada.
Yo tengo que tener un estado de resultados, tengo que conocer la rentabilidad de mi compañía, tengo que saber si soy líquido, si puedo afrontar mis obligaciones. Y con ese aval y esa proyección financiera me voy a presentar en la entidad bancaria y le voy a decir, ok, necesito que o me ofrezcas una mejor tasa o me brindes un servicio, una prestación. Uno va a pedir un producto, sí, solo sí, cuando tiene muy en claro todo este panorama de su proyecto. Principios financieros para la toma de decisiones. Vamos a ver algunos conceptos de manera general para las operaciones financieras. ¿Qué vemos dentro de los principios financieros? Podemos ver activos financieros, mercados financieros, el valor del dinero a través del tiempo, las tasas de interés, valuación de activos fijos, contabilidad y estados financieros. A grandes rasgos, vimos contabilidad y estado financiero. Claramente no nos adentramos porque nuestro interés está basado hoy en ver un poco el flujo de finanzas y no así la parte constitutiva de ese estado anterior. Bien. El valor de algo es su valor de uso y valor de intercambio que tenga. Vamos a hablar del dinero. El dinero, como parte constitutiva, o sea, no hablaríamos de finanzas si no tuviéramos este bien de uso e intercambio en circulación, no existiría el movimiento. Mide el valor de las cosas y funciona como medio que permite efectuar transacciones y también almacena riquezas. Este dinero, podemos ver que en 1300 aproximadamente se introduce con China el papel moneda. Lo que pasa a través de la introducción del papel moneda es muy significativo. Anterior a eso, teníamos transacciones, como decía acá, es el valor de intercambio. Transacciones que hacíamos para obtener en las diferentes sociedades algunas cuestiones. Se introduce el papel moneda y con la proyección y el crecimiento del papel moneda y el impacto progresivamente en los mercados, luego de las guerras mundiales, llega la globalización y un montón de tecnología que empieza a aplicarse para la funcionalidad del dinero como tal, y empezamos a tener una transaccionalidad espectacular. Hoy en día yo puedo hacer cualquier tipo de operación 24/7 utilizando este dinero en cualquier plataforma. Entonces, ¿cómo lo utilizo ese dinero? Lo voy a utilizar en un mercado. Las operaciones financieras, como dijimos, están disponibles 24/7. Podemos hacer todo hoy. Hoy con un acceso web, con una celular, con una compu, con una tablet, me puedo conectar y le puedo decir al banco, yo voy a liberar una orden de pago, voy a hacer un pago al exterior, voy a cancelar mis obligaciones, voy a pagar mi tarjeta de crédito, voy a sacar un préstamo, voy a suscribir y voy a tomar, no sé, voy a aplicar a cualquier cuestión financiera, incluso las que tienen que ver con las inversiones. Es muy sencillo hoy en día invertir. La mente que tenemos una banda horaria restrictiva para hacerlo, podemos invertir, suscribir, tener bonos, venderlos, negociarlos, acciones, aplicar a fondos firmas, aplicar a plazos fijos. Hoy podemos hacer todo mediante estos mercados. Bien, hasta acá. 3 rasgos tienen que ser los que determinan las decisiones financieras. Uno es el flujo financiero que tengamos. Estos flujos se desplazan en el tiempo y la incertidumbre, que son los factores que influyen en estos factores. Entonces, para saber esto, vamos a ver cuál es el valor del dinero en el tiempo. Para poder expresarlo, podemos adentrarnos en este valor del dinero en el tiempo para poder llegar luego a lo que son las tasas de interés, ¿no? Entonces vamos a ver, el valor presente es el valor que tiene hoy el flujo del dinero que recibiremos a futuro. Para calcularlo hay que descontar el flujo futuro a una tasa de rentabilidad ofrecida por alternativas de inversión comparables. Yo sé que son horrorosos, que son complejo, pero son difícil, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Y el valor futuro es lo que obtendremos a futuro a cierto monto que se dispone actualmente o invertirán en un proyecto. Y refiere a la cantidad de dinero a la que llegará una inversión en cierta fecha o momento al ganar intereses en una tasa compuesta. ¿Cómo lo vamos a pensar? Vamos a pensarlo así. Si yo tengo el valor presente y me dice que para calcularlo tengo que descontar el flujo futuro, ¿qué es lo más rápido que puedo pensar acá? Un plazo fijo. Tengo 50.000 pesos y lo voy a poner en un plazo fijo 30 días. Y le voy a dar la orden al banco que a los 30 días
ese valor no me lo vuelva a invertir, porque yo quiero rescatarlo. Entonces lo que tengo es el valor presente tomando el flujo futuro, porque voy a conocer precisamente cuál es lo que me va a rendir eso. ¿Y qué me dice, en cambio, el valor futuro? El valor futuro me dice que acá yo tengo que tomar otro parámetro adicional, porque lo que voy a tomar es que también que voy a ganar intereses por una tasa compuesta. ¿Cuál es mi acción acá? Si yo tuviese que hacer una banca de individuos, voy a decirle, ok, le voy a decir al banco, llegado a los 30 días, vuélveme a invertir todo. Entonces, ¿qué me invierte? El capital más los intereses percibidos de los primeros 30 días, y eso hace que mi capital incremente, y estoy haciendo una tasa de interés compuesta. Pero, ¿qué es el interés? ¿No? Porque hasta acá hablamos de tasa, valor presente, valor futuro, nos empezamos a mezclar, y ¿qué es el interés? Es el porcentaje, según el Banco Central de la República Argentina, que hay que pagar por los préstamos solicitados al banco o el porcentaje que vamos a cobrar con los ahorros depositados. ¿Bien? Entonces, acá vamos a ponernos otra vez un poquito trastabillados con la parte dialéctica, pero es necesario para que entendamos lo que sigue. La tasa de interés es el resultado de un cálculo matemático, que generalmente es el porcentaje de crédito que se paga de forma adicional a la cantidad de dinero que se está solicitando sobre una operación de crédito. Si solicitaste alguna vez un crédito, vas a ver que las tasas de interés es parte de las expresiones que vas a leer dentro de lo que estás tomando con la entidad financiera. ¿Por qué es muy importante que conozcamos toda esta información? Porque muchas veces vamos a llegar a entender que vamos a, suponte, te llaman del banco, y te dicen, tengo una tasa de descuento 5 puntos porque sos un cliente premium, porque tu pyme A, B o Z, y vos decís, me descontaron 5 puntos, está buenísimo, pero lo que no sabes es realmente lo que estás pagando, porque eso es como una cuestión de, hasta de marketing del banco para hacer el enganche, pero realmente tenés que entender muy bien cuál es la tasa de interés simple, cuál es la compuesta, y cómo vamos a proyectar la evolución de este préstamo que nos están ofreciendo para que nosotros podamos tener un capital de trabajo, por ejemplo. Entonces, haciendo un repaso, la tasa de interés simple, el capital no se modifica, como dijimos en el plazo fijo los primeros 30 días, se mantiene igual durante toda la operación, el interés es el mismo, y la tasa de interés se aplica sí solo si sobre el capital invertido. En cambio, en el interés compuesto, lo que conseguimos es que entre cada periodo se vaya sumando al capital el interés que vamos a percibir. Por tanto, se genera un interés compuesto. Esta frase que tenemos acá, el valor presente o el valor actual, tiene que ver con la expresión matemática de la fórmula que vamos a hacer para saber realmente cuánto nos está rindiendo este interés compuesto. O sea, voy a tomar como concepto el valor presente, la tasa, la cantidad de periodos y el valor futuro aproximado que me puede generar. Entonces, las diferencias, como dijimos, tasa de interés simple, mismo capital en toda la operación, y en el compuesto va creciendo este capital por los intereses que vamos sumando. Para definir nuevamente y tenerlos en pantallazos mejor estipulados, el interés simple, el tipo de interés no capitalizable, no afecta al monto inicial de la inversión, sabíamos que en el compuesto sí, repetimos mucho esto porque es muy importante para lo que sigue, que son las tasas. Entonces necesitamos entender muy bien cuál es la tasa simple y cuál es la compuesta. La composición, si lo tuviéramos que expresar conceptualmente a través de la base matemática, para el interés simple sería el capital inicial, el interés aplicado al capital de inicio, el periodo y el interés pagado. Eso es lo que me va a decir la tasa simple. Y en el compuesto voy a tener el capital inicial, el capital final, los intereses y la n cantidad de periodos en los que voy a poner la fórmula. Ahora bien, hablamos de intereses y vamos a hacer una bajada a otros tipos de intereses, que los vemos todo el tiempo. Entonces son los intereses bancarios. Entonces, ¿quién no ve, por ejemplo, entras a tu plataforma con banking y ves que te dice, tus intereses son de 10 centavos, pues te aparecen esos montos que te estoy dando. 10 centavos, dices, gané 10 centavos por tener mi saldo a la vista, se llama cuando yo dejo la plata en el banco, gané estos 10 centavos. También me pasa en las billeteras virtuales. Entro a Mercado Pago y me dice, tus intereses fueron de N cantidad. ¿Por qué? Porque son intereses remuneratorios. ¿Qué es lo que hace la banca con eso? Con tu saldo a la vista disponible en tu cuenta, ellos lo que hacen es invierten. Por tanto, es una porción de esa inversión es la que te van a establecer a vos y te van a decir son los intereses que te vamos a
a remunerar a vos, te vamos a aplicar en tu cuenta. Esto también lo vemos, los intereses remuneratorios, por ejemplo, los cobrados por un plazo fijo cuando liquidan en la cuenta de la persona, ¿no? O de la pyme. Y otra cosa que es importante, hace no mucho el Banco Central pudo tener transversalidad finalmente por las billeteras virtuales, porque no tenían normativas que aplicasen hace más o menos un año, y les pudo obligar a que expresen realmente y te den la opción de que vos inviertas o no el saldo a la vista que tenés. Por ejemplo, Mercado Pago lo que hace es, ellos toman tu saldo a la vista y se dan vuelta en este mercado donde intercambiamos los valores, y lo que hacen es aplicar fondos comunes de inversión, acciones de capital nacional, acciones extranjeras, bonos, lo que sea. De esos rendimientos, la proporción a la parte de tu saldo a la vista es la que van a volcar en tu cuenta. Lo que hizo el Banco Central a través de esto es obligarlos a que primero tengan la opción, porque ellos invertían y Mercado Libre tuvo estos famosos métodos unicornios de crecimiento en base a la utilización activa de los saldos a la vista de todos los usuarios. Entonces ahora el Central les dijo, ok, no avisas, es lo más lógico. Y después tenemos los intereses por mora, que aplican cuando tenemos una penalización por incumplimiento del pago. Esto lo podemos ver también en muchísimas otras opciones, que es, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Si yo pago un porcentaje inferior al saldo total de la liquidación que tenía, voy a tener intereses por mora que van a estar aplicados al cargo subsiguiente. Y si hablo de estas formas de pago y voy a tomar como base un préstamo, un plazo fijo, suponte mejor, un plazo fijo, voy a pensar en esto, la amortización. Perdón, sobre un préstamo. La amortización. ¿Qué es la amortización? Porque muchas veces cuando sacamos un préstamo hay como un dato capcioso que la gente dice, ay, son todas las cuotas idénticas las que tengo que pagar. Genial, voy a pagar siempre 25.000 pesos. Y un día entras y decís, uy, pero tengo que pagar 32 hoy. ¿Qué pasó? Bueno, la amortización es la devolución de ese préstamo sin contar los intereses. Esa famosa cuota fija que te promociona el banco se llama amortización. Es lo que descuentan de cada periodo para llegar a alcanzar el capital que te fue prestado por la entidad financiera. El deudor le paga al prestamista el reembolso del dinero en el plazo convenido y con la tasa de interés que se haya estipulado de antemano y previamente acordado entre las partes, ¿no? ¿Qué tipos de amortizaciones tenemos? Método francés, método alemán y método americano. Bien, vamos a ver estas tres nada más, aunque la americana es algo inviable en Argentina. Pero la americana es algo totalmente inviable, pero el método francés y el método alemán son dos opciones que están viables hoy en día en el home banking de todos nosotros. Entonces yo ingreso y le voy a decir al banco que tiene una simulación de préstamos, le voy a decir, ok, voy a sacar un préstamo, quiero que me muestres qué métodos o cómo voy a poder acceder. Es decir, ok, puedes sacarlo por el método francés y te va a decir que la cuota siempre es igual, pero aumenta el capital y disminuye el interés. Ahora, esto lo vamos a volver a ver en el ejemplo que sigue porque es muy importante. Y el método alemán, las cuotas no son constantes, el monto del capital es constante y el interés es lo que varía intermensualmente. Y obviamente el americano, que es el inviable para la Argentina, se centra únicamente en el pago de intereses. Toda la caída de cuotas del préstamo son la liquidación de los intereses. Y llegado al final de las cuotas, voy a desembolsar el 100% del capital que pedí. Claramente no es conveniente. No es conveniente, por lo menos para las finanzas como se estipulan en el mercado de este país, pero es un método que se aplica en otros países. Entonces, vamos a ver el caso práctico. Hasta acá con todo lo que vinimos viendo. ¿Se acuerdan que vimos tasas, vimos interés simple, vimos interés compuesto, vimos que era este primer grupo de gente en el mundo imaginario que tengo más de lo que necesito y se lo voy a ceder al otro, eso nos posiciona en las inversiones. Y vamos a estar acá en este primer instrumento que es el préstamo. Si yo simulo un préstamo por 350.000 pesos en cualquier entidad bancaria, me va a salir una leyendita ahí, que es lo que me va a decir cómo lo estás amortizando. Entonces te va a decir, suponte que N cantidad de cuotas, porque los bancos te van a ofrecer hasta 72 cuotas, pero vas a tomarlo en 24 cuotas. Ok, y te va a decir una leyenda, cuando tomes cada una de ellas, se les dice el francés, y acá está, las cuotas serán iguales o consecutivas.
Y en el sistema alemán vas a pagar más al principio las cuotas decrecen. Pero en el sistema francés las cuotas no son iguales. Lo que son iguales es el monto de la amortización, la cuota del capital que yo le voy a devolver al banco. No así la cuota que voy a liquidar, que voy a pagar. Entonces voy a decir, acá en la primera pantallazo, que voy a simular mi préstamo en la página del banco, me va a decir, ok, tu cuota promedio por 350.000 pesos, 24 cuotas, va a ser de 29.270 pesos con una TNA del 79%. Este dato lo vamos a guardar un ratito, porque ahora es muy importante y ya vamos a llegar. Pero hasta ahora estamos entendiendo la amortización. Y me va a decir, en el método francés vas a tener una cuota promedio de 32.727. Bueno, vamos a verlo en la realidad. En la realidad, el método francés me va a decir que una de las caídas de cuotas, mi cuota promedio era de 32.727, ¿verdad? Bueno, ahora miremos el detalle de las cuotas. Acá no se aprecia bien, pero yo me acercaba a la compu para leer qué es lo que dice en la proyección. Lo que tengo acá es la caída de cuotas del método francés. Suponte, la primera cuota son 34.200 y la segunda es 34.500. Y ahí yo voy a decir, ¿pero cómo? ¿Mis cuotas no eran idénticas o consecutivas? No, lo que es idéntico y consecutivo acá, hasta que no podemos alcanzar a percibirlo bien, es la amortización, la cuota de amortización que tiene el préstamo. Lo que varían son los intereses. ¿Y qué me pasa en el alemán? En el alemán me va a decir, tu cuota promedio era de 29.000 pesos, pero yo voy a pagar en la primera caída de cuotas 42. Entonces, ¿qué otros conceptos están alineados cuando sacamos un préstamo? Cuando sacamos un préstamo, ¿se acuerdan que vimos las tasas compuestas, las tasas simples? Empezamos a ver qué era el interés. Y también tenemos que ver cómo se constituye esta operación bancaria que estamos haciendo. Porque hay otros datos que cuando me llama el ejecutivo del banco me dice, te bajo la tasa, tenés una TNA del 79, pero te la dejo en 74 porque, nada, viste, sos un cliente, y vos decís, agarro porque vos estás mirando y te googleás y si están en 79, me bajo un puntito, vamos bien. Bueno, pero pará, porque esto es la amortización, el IVA, el interés, los gastos asociados a la operación, la comisión de la apertura de una cuenta si no lo hubieses tenido con el banco en ese momento. Es mucho la parte constitutiva que hace que a mí no me liquiden esos 32.000 pesos que me dijeron, sino que me liquiden 34.000. Que quizás para la cantidad que estoy solicitando en el banco, es mucha mi variación intermensual. Realmente me compromete. Entonces, ¿qué es la tasa de interés nominal? Ven acá, tenemos esta sigla que dice TNA al 79%, ¿no? Esa es la tasa de interés nominal. Es el valor de referencia que se utiliza para las operaciones financieras, que es una TNA, que es lo que nos muestra el préstamo. Es lo que una persona realmente paga sobre el capital que pidió. La tasa efectiva. Se calcula, digamos, la tasa efectiva a partir de la tasa nominal. Ahora vamos a ver tasa efectiva. Es el precio que pagamos por un préstamo. Es decir, sobre el capital que le pedí al banco es el real de lo que le voy a regresar al banco, ¿no? Pero en este real que le voy a regresar al banco, yo no estoy calculando otros costos que se están llevando a cabo como les contaba recién. Yo voy a calcular el real que le regreso solo sobre el capital que le pedí. Sobre esos famosos 350.000 pesos que vimos del ejemplo. Ahora, con el objeto de conocer la precisión del valor del dinero en el tiempo, es necesito que esas tasas de interés nominal se conviertan a tasas efectivas. Y es cuando vemos en las famosas variaciones la TNA y la TEA, ¿no? La TEA, que es la tasa efectiva anual, nos va a mostrar realmente qué es lo que, digamos, aquella que efectivamente está colocando el capital. ¿Qué significa esto? La capitalización del interés en un número n de veces en el año es lo que nos va a dar lugar a la tasa efectiva, es decir, el real de lo que le voy a devolver. Porque no solo me va a calcular la n cantidad de periodos que voy a tener para constituir ese año, sino que también va a tener lugar a otros gastos asociados que tenga este préstamo que pedí. Vamos a darle un ejemplo. Esta cuenta es del Banco Nación Argentina. Lo que les recomiendo a todos como educación financiera básica, ya sea que lo hagamos de manera individual, lo hagamos en un emprendimiento, en una pyme, o seamos parte constitutiva de un equipo de finanzas o de contabilidad de una compañía, es que leamos toda la información.
todos los bancos tienen la obligación de poner información en sus plataformas. La tienen pública, en las plataformas home banking, sin necesidad de loguearse. Esta información también la tiene el Banco Central de la República Argentina. Para entender de finanzas, yo siempre le digo a mis equipos de trabajo, el Banco Central es mi mejor amigo. ¿Por qué? Porque yo tengo que leerlo todo. Si algo va a hacer la banca, sea privada o nacional o estatal, el central lo tiene que tener publicado. Porque toda la información está ahí. Entonces yo en el central tengo que poder ver todo, y en la banca con la que estoy trabajando también. El banco tiene obligación de ponerme este tipo de información. Por ejemplo, te dice depósitos a plazos fijos. Y acá es donde vamos a empezar a ver las TNA y las TEA. Me dice que si yo voy a sacar hasta 10 millones, que es lo que podemos sacar como banca individuo, voy a tener una TNA del 75 y una TEA del 107,05. Por tanto, ahí vemos cómo se constituye el valor agregado de lo que realmente le voy a regresar al banco por los costos asociados a la operación. Obviamente que ellos te van a poner un mínimo, un máximo, por tipos de canales, por sucursales, por, en este caso como es el Banco Nación Argentina, por las tasas efectivas de la banca Nación 24, que es un canal especial y demás. ¿Cómo las vemos también? ¿Se acuerdan que hablamos hace rato, cuando empezamos, que teníamos dos grupos de personas, ¿no? Esta es la que me puede prestar, y esta es la que lo necesita. Bueno, acá también se aplican las tasas, como sus intereses de tipo punitorio, si se quisieran ante la mora, que podamos llegar a tener. Entonces esto me dice, si yo tengo una financiación con las tarjetas de crédito, la tasa que voy a tener, si se fijan, la primera, la TNA y la TEA, son idénticas a las que aplican al préstamo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a movernos? Que este dato es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque si un mes, ya sea que sea el resumen personal o el resumen de la compañía, quedó impago o pago parcialmente, tenemos que tener este dato. ¿Cuál es la tasa que voy a recibir por eso? Si yo pido un adelanto de efectivo, vamos a ver que las variables de tasa pueden ir del 82 al 121%, siendo la tasa nominal anual del 82 y la TEA del 121. Brutal. Y los intereses punitorios, ¿cómo es que yo voy a pagar si lo pago parcial, si me atrasé? Son del 37,52 y del 44,70 anual. O sea, es altísimo. Realmente hoy en día, tema tarjetas de crédito, hay que tener mucho cuidado, porque las tasas que se aplican a los intereses punitorios son muy elevados, aunque quizás en la publicidad grande de las tarjetas de crédito que vamos a ver esta. Bueno, está bien, estoy dentro de las tasas igual que los préstamos, pero no, tengo que fijarme qué pasa acá. ¿Qué pasa si me atraso? ¿Qué pasa si saqué efectivo? ¿Qué pasa si no pude cumplir el 100% de lo que tenía pactado pagar? Bueno, hasta acá. Todo este montón de información. Acá estamos al borde del infarto. Están al borde del infarto. Dicen, ¿para qué vine? Dice, ¿para qué me metí esto? Dios mío, que es más complejo, por más que no me muestres el cálculo matemático, me estás enloqueciendo. Pero bueno, es muy importante saberlo. Yo sé que es complejo, pero después les vamos a extender esta diapositiva para que las puedan repasar, la puedan releer. A mí me aclaró un montón de cosas, ¿eh? Sí. Bueno, Igual, Vero, siempre es mejor saber a no Siempre. saber, o sea, por más, es como dicen en España, hay que sincerarse, decírselo Totalmente. Yo sé que a veces son conceptos difíciles, son complejos porque implican mucho cálculo matemático y mucha, digamos, hay que entrelazar muchas conceptualizaciones anteriores para poder llegar a esto que estamos mostrando hoy. Hay mucha materia mezclada, digamos, muchas corrientes mezcladas para poder llegar a estos indicadores que hoy estamos contando de manera, definiciones meramente conceptuales. Acá no estamos hablando de fórmulas, no estamos haciendo un ejercicio para saber realmente cuánto más rinde algo. Vamos viendo como para introducirnos, ¿por qué? Porque vamos a llegar a esto, que son los indicadores de gestión. Cuando hicimos el recorrido en esta charla, vimos que tomábamos el concepto de las finanzas, que vimos como las finanzas y la contabilidad eran fines, que también vimos cómo era importante entenderlos dentro del concepto económico, que nos fuimos adentrando a conocer qué era un flujo de efectivo, cuál era el valor del dinero y del tiempo, ingresamos a los intereses, las tasas de intereses, y ahora vamos a pararnos en el proyecto que tengamos, si tenemos una pyme o un emprendimiento. Los indicadores de gestión nos van a mostrar no solo la situación que tenga la compañía, sino también las dificultades que podrían tener.
¿no? Esto nos va a mostrar cómo podemos afrontar la totalidad de los compromisos de pago que pueda llegar a tener la empresa, ya sea de orígenes operativos, si tenemos una pyme, como son los proveedores, la nómina, el personal, los impuestos, o de origen financiero, que son los servicios de los préstamos que puede llegar a haber adquirido la compañía. Soluciones alternativas que tenemos para ver la liquidez de la empresa. Bueno, una de las soluciones son establecer procedimientos. Yo sé que siempre es muy aburrido todo este tema, pero es muy importante. Cuanto más nos ordenemos, o sea, teniendo un conocimiento de educación financiera básica, cuanto más nos ordenemos, cuanto más prolijos seamos, cuanto más entendamos nuestros procesos y nuestros tiempos, vamos a poder tener mejores resultados. Una de las formas que aparecen aquí para que la compañía no liquide sus activos cuando tenga compromisos con sus acreedores, es que tenga un programa, un proceso de estandarizar el ciclo de cobro y de pago, hablando de la liquidez. Ejemplo, si yo voy a hacer un diagnóstico financiero, vamos a entrar a ver dos casos: los coeficientes de solvencia y las coberturas de intereses. Los coeficientes de solvencia son la capacidad que tengo para hacer frente a mis deudas y mis obligaciones, y la cobertura de intereses va a ser la capacidad que tiene de pagos antes de otras obligaciones, como son los impuestos, nómina y demás, ¿no? Pero esta solvencia es la que les va a dar el respaldo de poder asumir esas obligaciones que tenga la compañía. Pero tenemos una relación inversa entre la solvencia y el endeudamiento. Si el coeficiente de endeudamiento es alto, implica que la compañía tiene menor solvencia. Uno de los errores más grandes que tienen las compañías a veces cuando son nuevas, digamos, y se lanzan al mercado, es toman mucho préstamo. Tomo el préstamo porque necesito mi capital de trabajo, porque voy a comprar la máquina, porque voy a alquilar determinado predio. Ok, cuanto más endeudamiento tengas, implica que si no tenés bien hecha una programación de pagos, lo más probable es que empieces a liquidar tu capital. Y si empiezas a liquidar tu capital, no solo que no es rentable, sino que vas a tener prontamente y lamentablemente una convocatoria de acreedores para que digan, ok, de tu capital que te queda me llevo mi parte porque no vas a poder dar abasto con esto. Entonces, ¿cómo vamos a medirlo en una empresa? Si yo tengo un emprendimiento, voy a tener que pensar que todo esto que voy a contar ahora es esa solita persona. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esa sola persona va a tener que medir todo el panorama. Si tengo una pyme y tengo una estructuración de resultados financieros, o sea que ya registro, que tengo por ahí asesoramiento, que tengo un contador, que tengo un asesor financiero, acá voy a poder distribuir y delegar un poco mejor la situación de la pyme. Primer punto, situación financiera, estado de endeudamiento. Tengo que tener muy en claro cuáles son mis deudas. ¿Cómo lo podemos hacer? Al principio hablamos de la contabilidad. Si yo tengo un margen de cobertura de registro de todos mis movimientos, voy a saber dónde estoy parado con el endeudamiento. Mi estructura de vencimientos. ¿Por qué es importante? Sabido está que en Argentina tenemos la cadena de pagos completamente rota. ¿Esto qué implica? Que si yo le digo a mis clientes, ok, tu condición de pago son 30 días, yo sé que quizás el cliente me paga dentro de 3 días, pero me va a pagar con un cheque diferido 45. ¿Por qué no puede? Porque la verdad es que no puede, porque su margen de solvencia va a hacer que no pueda cubrir ese cheque. Entonces, al cliente le va a valer más poder pagarte en 45 días y evitarse un rechazo en el Banco Central de un cheque que no pueda cubrir, que hacer esto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo no me puedo dar cuenta y decirle a mis proveedores, ok, yo cobré con un cheque diferido a 45 días, pero vos te vas a pagar a 15. No. Entonces, si yo tengo una empresa y tengo un micro departamento de compras, la persona, o si es una empresa familiar, el rol que se encarga de definir la compra, tiene que estipular muy bien la estructura de los vencimientos, ya sea los obligatorios que tiene la compañía, como los vencimientos con los proveedores, los generales. Porque yo tengo que establecer que pueda tener un cash flow adecuado, que pueda tener una cobertura y una liquidez adecuada. ¿Qué pasa? Y acá abro un paréntesis con la pyme, que todavía no tiene ese estado de resultado hecho, que todavía no empezó con la contabilidad, que no tengo un sistema de gestión. Pero bueno, estoy empezando a manejarme y resulta que salgo al mercado y la rompo y me empiezan a pagar con cheques y no puedo hacer nada con eso, porque para, digamos, tener ese cheque, ¿qué hago? ¿Lo cobro entre 45 días?
Argentina, situación, valor del dinero en el tiempo, va a ser imposible. Entonces, una de las alternativas que tiene la PYME, si tuviera que forzar esa estructura de vencimientos, son las sociedades de garantía recíproca. ¿Qué hace la sociedad de garantía recíproca? La sociedad de garantía recíproca podemos negociar el descuento del cheque. Las pymes, que están constituidas y que tienen línea dentro de los bancos, pueden hacer esta estrategia de descuento de los cheques, entonces obviamente que eso tiene un costo financiero, pero lo que me permite es liquidez, y esa liquidez me permite pagarle a mis proveedores. La sociedad de garantía recíproca recibe a estas pymes que están iniciando, toma estos cheques, la pyme asume el costo obviamente financiero de esto, pero obtiene la liquidez. Entonces, es una forma de poder hacer frente a las obligaciones. Tengo que tener muy en claro la cobertura de intereses. ¿Se acuerda que hablamos de los coeficientes de solvencia? Tiene que ver con esto. Y la variabilidad del flujo de fondos, que es un resumen de todo lo anterior. O sea, yo tengo que saber que voy a tener variabilidad de flujos de fondos, sí, porque dependiendo de mi actividad comercial, va a haber meses que son altos y que voy a estar bien, que mis fondos van a ser altos, que voy a poder tener colocación, que voy a poder invertir. Y ya tenemos meses, para muchas empresas, suponte las más que nada del área industrial, donde enero y febrero son la muerte. Porque a veces por cuestiones sindicales salen todos de vacaciones juntos, se te va toda la nómina junta, no tenés venta, no tenés cobro. Entonces tengo que tener muy en claro esta situación de la variabilidad del flujo de los fondos. El cumplimiento observado de las obligaciones. Todas las obligaciones que tenga la compañía las tengo que tener como primera medida para poder cumplirlas. La situación del nicho y el sector del negocio. Y la posición de la empresa en el sector. ¿A qué nos referimos con esto? No solo voy a tener que medir todas aquellas variables, sino que también voy a tener que medir estas dos. Nicho del sector del negocio y la posición de la empresa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son mis posibilidades de transformación y de crecimiento? ¿Cuáles son mis márgenes sobre las ventas y los requerimientos que puedo tener para la inversión? Que es un poco lo que hablábamos recién, si una pyme no llega todavía a tener un resultado que aplique una línea bancaria, tiene que tener otras estrategias para poder llegar a los requerimientos de inversión. ¿Y cuál es la participación que tengo en el mercado a través de la tecnología? ¿O cuál es la sensibilidad al aumento de la competencia y la relación con los proveedores y los clientes? Para entender esto, que parece así como un chino, vamos a pensar lo siguiente. Suponte que tenés una empresa, ¿no?, que te dedicaste a armar remeras, te va súper bien, y un día decidiste, ok, estas remeras las voy a estampar. Me compré las máquinas, crecí, me va genial, tengo un nicho en el mercado, descubrí que entré muy bien con una marca original, con un origen que me fue genial, pero no me dio un caso. Situación económica argentina. ¿Qué está pasando hoy en día con las importaciones? Si esta empresa que yo logré montar estampa remeras o las imprime, va a tener una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que va a tener la tinta? ¿Por qué? Porque en Argentina no se fabrica tinta. Los pigmentos de tinta son importados. Lo que hacen las empresas que venden tintas, toman el pigmento importado, desarrollan la tinta y la venden. Por tanto, ¿qué me pasó acá? ¿La posición de la empresa del sector es óptima? Sí. ¿Mi liquidez es buena? Sí. ¿Cuánto margen tengo? Depende de las importaciones. Realmente tengo acá un tropezón que digo, ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rever el nicho en el sector, tengo que ver dónde estoy parado nuevamente y ver si puedo reinventarme, implementar otras cuestiones tecnológicas en mi línea de producción, o si puedo tener una sensibilidad al aumento de la competencia. ¿Cómo? Bueno, nos damos vuelta y buscamos en la industria nacional. ¿Qué tal si en vez de usar las tintas, modero hasta tanto mi proveedor, que es la relación que pueda tener con el proveedor, me pueda entregar mis tintas, pero lo que voy a hacer es bordar? Voy a sacar mi misma línea bordada. Voy a sacar mi misma línea haciendo una combinación textil. Voy a aunarme con otros y siempre la sensibilidad de la empresa en este punto es muy importante, porque no solo tengo que medir estos riesgos que puede tener la compañía, sino que tengo que tener una estrecha relación con los proveedores o con los clientes. En este punto, habiendo gerenciado departamentos de compras y tesorería y demás, es muy importante que escuchemos al proveedor. El proveedor me va a traer alternativas en las que yo voy a poder hacer que pueda afrontar todos los cambios de mi empresa a través de manteniendo mi liquidez,
porque me va a traer también otras oportunidades, me va a contar qué es lo que está pasando en su empresa. A su vez el cliente me va a decir lo que necesita. Tengo que tener una escucha activa y permanente con el cliente, porque al cliente le puede encantar mi marca con los stampings y las impresiones, pero tiene un mercado acotado en el mercado, ¿no? Tiene un nicho acotado. Las cualidades de la dirección, que en este punto yo les decía, el emprendedor es todo el panorama. Es el director, es el que compra, es el que vende, es el que atiende el teléfono, es el que... Es maravilloso. El emprendedor tiene todo mi respeto y es maravilloso porque tiene una capacidad multitasking y una perspectiva tan amplia que logra en el tiempo forjar esa pyme que tiene esa estructura. ¿Cuáles son las cualidades de la dirección? La cualidad es, obviamente, el profesionalismo. El sistema de control interno, esto mismo que hablamos al principio. Voy a tipificar todo, lo voy a registrar, lo vamos a anotar, vamos a sacar un estado de resultados, voy a tener mis proyecciones, voy a saber dónde está mi compañía tanto en la liquidez como en la rentabilidad. El sistema de control interno es muy importante. Y el liderazgo, que es tan importante como todo. El liderazgo tiene que ser un liderazgo efectivo, trabajar a la par. Cuando hablamos de la relación con los proveedores y los clientes, el que más valor tiene es tu cliente interno. Es tu personal, es tu equipo de trabajo, es el que va a hacer que puedas hacer todo esto. Todo esto lo vas a hacer con tu equipo de trabajo. Si falla el liderazgo, puedes ser la mejor empresa del mercado, pero te puedo asegurar que tenés una trayectoria corta. Y sumar al cliente, al equipo de trabajo. Exacto, el cliente es una pieza fundamental. El interno y el externo son dos piezas fundamentales para el desarrollo de cualquier industria. Y después tenemos el punto inicial, que es la adecuación y confiabilidad del sistema de información de la empresa. ¿Por qué? Si yo tengo, suponte, la pyme creció, me fue súper bien, me reinventé, tenemos unas buenas cualidades de liderazgo, un sistema de control interno a través de procesos, aplique a la ISO, me fue genial, pero mis usuarios del sistema que yo tengo no lo saben usar. Por ende, ¿se acuerdan que vimos el principio del develado y el principio del percibido? Bueno. Y bueno, yo tengo ahí a alguien que me va a contabilizar cuando me pareció, ¿no? Entonces, suponte que me va a contabilizar un hecho económico cuando lo cobré. Pero yo resulta que para ese hecho económico, esa factura que hice, yo tengo obligaciones tributarias. Entonces, mi sistema no es confiable porque no está usado como se debe usar. Entonces, la información tiene que estar todo el tiempo que sea confiable y tiene que reflejar. Si yo tengo un sistema de gestión contable, no importa cuál sea, hoy en día tenemos una vasta cantidad de sistemas en el mercado, ya sea si somos emprendedores, si somos contadores, tenemos cantidad de sistemas web para liquidar, para mantener los clientes, tenemos los CRM que son para los contactos y seguimiento de los clientes, tenemos los integrados que son los que tienen la cadena de producción, que tenemos el inventario para la valorización del inventario, todo. Pero si eso no me refleja la situación de la empresa, estoy en el punto cero. O sea, no puedo ver cuál es mi situación real para afrontar todo lo que quiero hacer. Entonces, para seguir, las dificultades que puede tener una empresa pueden ser, como ya vimos, de diferentes orígenes y manifestaciones. En esta última instancia podemos hablar del flujo de fondos, que es lo que hablamos hace un ratito. Si mi flujo de fondos está mal administrado, no voy a tener mucha viabilidad porque no voy a poder hacer, digamos, frente a mis procesos, ya sea por insuficiencia de margen operativo o porque las inversiones, si la empresa dice, ok, mira, estos primer trimestre, que vamos a medir los Q famosos que se miden en finanzas, este me fue espectacular y yo invertí. Y la invertí, me jugué, no averigüé y andé porque lo seguí 3 días y me pareció que redaba esto rentable. Y Argentina se dio vuelta al mercado, te fue horrible, perdiste la plata. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Afectaste tu proyección financiera, afectaste tu liquidez, afectaste tus saldos a la vista operativos, afectaste quizás hasta tu margen de capitalización que pueda tener la compañía en ese momento. Entonces es muy importante que toda la estrategia esté basada en la información confiable y que no esté basada en el endeudamiento, que es algo que lo vemos muy, muy seguido, sobre todo en las pymes,
que toman mucha línea paralela y llega un momento que tanta es la línea del endeudamiento que tienen que toman línea de deuda para saldar la línea de deuda anterior. Es muy complejo y es por no tener todos los parámetros de procedimiento que anteriormente mencionamos. Ahora, ¿cómo vienen? ¿Vienen bien? ¿Ya están súper aturdidos? ¿No me quieren escuchar más? ¿O? Bueno, vamos a ver la gestión del capital de trabajo. Acá vamos a entrar a ver algunos conceptos hasta llegar al cash flow, ¿no? Entonces vamos a ver, el capital de trabajo es el tipo de gestión que se encarga de manejar cada uno de los activos y pasivos a corto plazo en la empresa, de manera que alcance el nivel aceptable y constante este capital de trabajo, que es lo que mide la solvencia y garantiza la seguridad razonable de las expectativas de los directivos. ¿Por qué necesito empezar a conocer estos datos? Necesito saber cuál es mi capital de trabajo, porque acá vemos que hablamos de activos y pasivos. Recuerda que al principio hablamos de cómo registrábamos todo. La parte constitutiva de mis activos y mis pasivos tiene que responder a todo ese registro que yo hice y la tipificación de mis cuentas, donde volqué toda la información de la compañía, mis obligaciones, si yo tengo, no sé, vehículos, si no tengo vehículos, si tengo, qué cantidad de acreedores tengo, cuáles son mis plazos de pago, toda esa información la tengo que poder ver acá y ver de qué se trata el capital de trabajo. ¿Cuál es el beneficio neto que tiene que tener una compañía? Es el que obtengo después de pagar los impuestos. También lo puedo ver como resultado del ejercicio. Cuando vemos el estado de resultado de una compañía, el estado financiero, vamos a ver el resultado final. Cuando hago todo y le despejamos financieramente, digamos, y contablemente todo el resto, las obligaciones, la nómina, los impuestos, todo, me tiene que dar el beneficio neto de un N periodo de tiempo, pero si eso es el resultado del ejercicio, que vamos a poder medir el resultado anual del ejercicio de nuestra compañía, vamos a ver cuál fue el beneficio neto real. Y vamos a ver qué es el cash flow. El cash flow, aunque parezca así como algo raro, lo vemos todos los días de nuestras vidas. Desde nuestra billetera personal para hacer las compras, hasta el flujo de tesorería de una compañía. El cash flow es la forma y la capacidad de gestionar y generar liquidez que tiene la compañía. Va a ser todos estos movimientos que va a generar la compañía y va a ser la proyección para ver cómo vamos a cancelar todas las obligaciones de las que hablamos antes. Entonces, vamos a decir que el cash flow es el beneficio neto más las amortizaciones más las provisiones. ¿Qué significa esto? Una vez que obtengo el resultado del negocio, tengo que sumarle la asignación de las amortizaciones y provisiones en un periodo. Amortización significa la depreciación permanente debido al tiempo y el uso de un activo. Por ejemplo, la compra de un vehículo. Si yo en la pyme logré comprar la camioneta con la que hago el flete y el reparto, esa camioneta, mi estado contable, hoy vale, suponte que es nueva, que puede valer N cantidad de millones de pesos. Pero el año que viene no vale lo mismo. Este bien se deprecia en el tiempo. Y es muy importante que yo lo tenga en cuenta, porque no va a ser la misma expresión que voy a tener en mis estados de resultados en este año y en el próximo. Y después tengo la provisión, que es una depreciación ocasional debido a un imprevisto. Por ejemplo, si tengo un deterioro de existencias o tengo la insolvencia de un cliente. Con el deterioro de existencias tenemos algunos márgenes viables todavía, porque suponte que tenemos un deterioro, tenemos un depósito y sufriste un incendio. Lo mejor es que si tenemos un depósito hayas hecho una caución, hayas asegurado tu mercadería para que puedas tener un retorno, porque esto sería súper grave y realmente te dejaría en una situación de riesgo total. Y la otra puede ser la insolvencia de un cliente. ¿Qué pasa? Tengo un cliente que me paga de manera recurrente con cheques, que no tienen fondos, porque el cliente está quebrado. Como lo vemos, nos metemos en el Banco Central de la República Argentina, vamos a la parte que se llama Central de Deudores, ponemos el quit de esta persona y vamos a ver una larga caída de cheques que no están pagos, nunca los pagó. Y no los va a poder pagar, pobre, porque está mal. Yo en un momento de esta cartera tengo que tomar una decisión con este cliente. Y la decisión que va a hacer es suspender la cuenta. Si yo tengo cuenta corriente, la voy a tener que suspender hasta tanto pueda hacer un paso de cobro de esta insolvencia del cliente.
¿Qué pasos previos tengo antes de provisionarlo? Bueno, tengo la instancia prelegal y la instancia legal antes de la insolvencia. Voy a hacer la prelegal, donde lo voy a notificar de que por favor me pague, porque me está diciendo X cantidad de facturas, y la instancia legal donde sí vamos a llegar a un acuerdo, si es que pudiese existir, para que me lo pague. Aún así, digamos, el plazo de tiempo y la depreciación de ese dinero que me debe este cliente, yo lo tengo que castigar en mi plan contable y lo tengo que llamar a provisión. Voy a provisionar los clientes de mora, porque yo ese monto que me deben ya no es ese monto, es mucho menos. Y encima, si lo llevo a legales, tengo costos asociados. Entonces, sí o sí tengo que castigarlo, llevarlo a mi cuenta de pérdidas porque me tocó hacerlo. Ahora, ¿qué tipos de cash flow tenemos? Esto de cash flow era cómo nos manejamos dentro de la tesorería o el flujo económico de la compañía. Bueno, tenemos los de explotación, que vienen de los ingresos, de los ingresos relacionados con la actividad propia de la compañía. Si yo vendo remeras, va a venir de mis ingresos de las remeras. Tenemos los de inversión, que tienen que ver con actividad inmobiliaria, financiera, y generan el flujo de la tesorería. Esto tiene que ver también mucho con lo que es la parte de la banca transaccional que pueda tener la compañía. Ya seas una pyme o seas un emprendedor, vas a manejar la banca transaccional y vas a poder hacer todo el flujo de la tesorería. Cómo vas a pagar, cómo vas a invertir, qué vas a dejar, si tus saldos los vas a dejar a la vista. Lo que recomiendo dentro de los principios básicos de la educación financiera es que nunca dejemos la plata ahí en el banco haciendo nada. No, claro, la plata, entra y la miro, y digo, ay, por un montón y está ahí, no la tenés que ver, no la tenés que ver, la plata ahí es plata que se está perdiendo todos los días, entonces se llama saldo a la vista. Cuando entro y veo la plata ahí, no, el saldo a la vista tiene que ser al mínimo disponible para que yo pueda utilizar el cash flow de manera diaria y poder hacer la cobertura de mis obligaciones. Pero ¿qué es lo que puedo hacer con el resto? Vamos a invertirla, donde ustedes quieran, donde vean más viable. Si no tienen un asesor financiero, en las partes más seguras. Me meto en un FIMA, me meto siempre en un tema cero, o sea que me genere liquidez, que lo pongo, me genera un poquito, lo puedo rescatar inmediatamente. No voy a aplicar quizás por ahí, si tengo obligaciones más cortitas en un temas 1, un temas 2. ¿Qué significa esto? Temas 1, 24 horas para que me liquiden. Temas 2, 48 horas para que me liquiden. Por ejemplo, si yo tuviese un ingreso muy grande, y digo, ok, lo voy a poner en los bonos no es un tema cero, porque el plazo en el que tengo para adquirir ese bono no es inmediato, y no lo liquida de inmediato tampoco. Entonces tengo que saber que, ok, yo voy a poner en un bono N cantidad de pesos, y después voy a poner en un FIMA. Y en el FIMA lo voy a usar operativo, y lo voy a suscribir y rescatar todo el tiempo para poder hacer mis movimientos en la tesorería. Y hablando de esto, tenemos la financiación, que son las actividades de financiación que pueden cambiar el capital y las deudas del negocio. Esto mismo, si yo puse hace 7, 8 meses atrás en bonos, en 48 horas los bonos se fueron brutalmente al piso. Entonces, hay gente que nos pasó, una compañía trabajaba, que tuvimos el atino de quitar los 48 horas antes, entonces llegamos a la liquidez antes de evitar que esos bonos caigan y perdamos mucho dinero. Es muy importante que en este punto, la persona que esté haciendo este ciclo, hasta este punto de la explotación, los movimientos de la TESO, de la tesorería, las inversiones básicas, esto lo puede hacer cualquier persona. Pero cuando nos metemos en la parte que tengan que ver con las partes de financiación, estructuración de procedimientos, inversiones a largo plazo, inversiones riesgosas que pueda tener la compañía, siempre y cuando sean las moderadas, lo puede hacer el usuario estándar que tengan para hacerlo, o ustedes mismos, pero para las otras, pidamos ayuda. Pidamos ayuda siempre, porque uno se puede entusiasmar y hoy en día te metes al home banking y en 2 segundos tenés un mar de oportunidades, ¿viste? Ay, sos un inversor de tipo moderado, sos un inversor de tipo arriesgado, dices, ay, es arriesgado, entonces me voy a meter arriesgado, y resulta que después, como no conoces el mercado de capitales, te encontrás con unas situaciones que sufrís porque te cuesta mucho llegar a tener esa base de dinero como saldo a la vista en tu cuenta. Perdón que te interrumpa, y hay una estrategia de marketing en las aplicaciones del banco que son muy, yo que soy muy analista de sistemas, y está todo enlazado, entonces vos tocás sin querer un botón, si no lees bien, y pediste un préstamo.
O sea, lo mismo pasa en el home banking del cajero, o sea, no te diste cuenta, no leíste y la trazabilidad es brutal. Los bancos tienen un sistema de informático fantástico, suponte yo, para hacer el ejercicio del modelo del préstamo, que también es 350.000 pesos, me pasó que me llamaron del banco. Me dijeron, te llamamos para completar la simulación. sí. Y dije, no, Estaba haciendo una prueba. Estaba haciendo una presentación PowerPoint. Sí, pasa por eso. Que tienen una trazabilidad brutal sobre cada acción que haces en la banca. Y la publicidad es engañosa, y eso también, hablando un poco de la banca individuo, es muy peligroso para la gente grande. Es algo que yo hablo mucho a veces en este tipo de reuniones, porque a veces va la gente a cobrar la jubilación y se encuentra que no ves bien y demás, y te aparece esta pantalla que es fugaz y te dice, si aceptás, te liquidamos un préstamo de X cantidad. Las tasas son horrorosas y meten para allá a la gente en unos bretes terribles y la gente dice, uy, me aparecieron 50.000 pesos en la cuenta y no sé dónde. Claro, lo que pasa es que cuando te vas a quejar al banco, mediante esta pantalla súper rápida que hicieron de marketing, que alguien que no estás viendo, con una distracción tocaste, lo aceptaste, no lo querías y te lo impusieron. Entonces es muy importante que leamos todo. Que leamos todo. La banca tiene la obligación de informarnos y nosotros tenemos la obligación, digamos, como usuarios financieros responsables de leerlo todo, de saber todo lo que estamos adquiriendo, de saber cómo nos estamos manejando, de conocer las tasas, de conocer los intereses, de conocer qué es lo que voy a hacer para que mi negocio crezca. Ahora, ya casi termina. Es muy importante que vos recalcaste, Ay, a mí me salió al momento de tomar, ¿no?, un préstamo, no dejarnos engañar por las tasas que nos reducen y que nos exigen, que exacto. todo genial, sino preguntar directamente cuál es el costo financiero total. Exacto, es lo que hablamos, porque también te dicen la cuota fija, que es lo que comentábamos hace un rato. La cuota fija es, vos sacás un préstamo de N cantidad de pesos y tu cuota fija, ok, la cuota no es fija, la amortización es la fija. Lo que tenés después son los costos asociados, los intereses, el método que elijas y los costos que tiene la operación. También hay mucho de esta cuestión de marketing para las pymes. Tenemos los microcréditos para la pyme. Tenemos el préstamo que es ideal para tu negocio, para tu capital de trabajo. Te hacen todo, digamos, una estrategia tan fabulosamente ideada que terminás ingresando y decís, no, pero para que con esto me compro la camioneta con la que hago el flete, o con esto puedo reparar la máquina con la que tengo que hacer N cantidad de cajas o de remeras o lo que fabriques. Y realmente es una situación muy compleja. Por eso la educación financiera, aunque parezca muy complejo todo lo que vimos hasta este punto, es muy importante que entendamos qué es el interés, qué es una tasa, qué es lo que aplico, cuáles son los costos financieros, qué es la rentabilidad, cuál es el retorno de inversión. O sea, que entendamos los principios básicos de la educación financiera, aunque no nos adentremos en los conceptos matemáticos. Aunque no nos adentremos en los algoritmos de decir, ok, voy a sacar un cálculo, voy a hacer una súper cuadro de marcha de la caída de un préstamo. No voy a hacer nada de eso en un Excel, pero sí lo voy a entender y lo voy a poder analizar y tomar las decisiones con el mejor criterio que pueda. Bueno, ¿qué vemos hasta acá? Hasta acá vimos definiciones de finanzas, contabilidad de finanzas, el concepto de lo debitado y lo percibido, la situación económica financiera, el valor tiempo del dinero, el valor presente y el valor futuro, las tasas de interés, los indicadores de gestión. Y ahora vamos a avanzar un poquito más y ya los libero de estructura financiera. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo? ¿No? ¿Venimos bien? ¿Ya están aturdidos? Les prometo que son 3 diapositivas más. No, para nada. Aparte, como un tema apasionante. A mí me apasiona mucho y por ahí hablo mucho muy rápido, así que les ofrezco disculpas porque como oradora quizás fallo, pero realmente es un tema que, como dice Ariel, a mí me brillan los ojos cuando lo veo. Igual va a quedar grabado, lo Claro, vamos a mismo, mandar por en YouTube, va a estar disponible en el canal de YouTube de la cámara, suscríbanse, denle campanita. Denle like, como denle dicen like, compartan. Así que lo vamos a poder ver
todo el tiempo. Claro. Si algo nos quedó duda, te vamos a poder volver a ver y escuchar, y después les vamos a dar tus contactos a todos para que te pregunten las Por dudas. supuesto, por supuesto. Vamos a avanzar un poquito más con un tema súper importante, la inflación. Somos todos expertos. Estos somos en Argentina, ¿A que tenemos no? una expertise muy interesante con este Ay, tema. espera que tengo... Sí, y es muy importante que lo veamos porque, amén de que es Muy lo dice Jorgelina Cardoso. Gracias. amén de que me parece que es el trending topic, ¿viste? Obviamente de nuestras vidas. Es muy importante que sepamos también cómo lo vamos a aplicar si tenemos un emprendimiento o una pyme. Porque amén de que esto nos atraviesa la transversabilidad de la inflación en nuestras vidas cotidianas e intermensualmente, es abismal, tenemos que entender cómo vamos a llevar esto a nuestros proyectos. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento generalizado y sostenido en el nivel de los precios, ¿bien? Pero, si lo vamos a analizar un poquito más, esto tiene como contrapartida el aumento generalizado de precios que lo origina, la disminución del valor real del dinero respecto a la cantidad de bienes y servicios que se pueden comprar con dicho dinero. Como lo llamamos comúnmente, la pérdida del valor adquisitivo. ¿Qué índice tenemos en Argentina para medirlo? Tenemos el IPC, el índice de precios del consumidor. Es el indicador más ampliamente aceptado para la medición de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que esto lo que hace es recolecta toda la evolución del conjunto de los precios de bienes y servicios representativos de la canasta básica familiar de un país en un determinado de tiempo. Y acá vamos a ver. El IPC, y esta parte nos duele a todos los argentinos, el IPC en agosto manifiesta un 7%. Con lo cual acumula una variación del 56.4% en los primeros 8 meses del año. Y en comparación interanual tenemos un 78.5%. ¿Qué quiere decir esto? Aunque lo vemos todos los días y como individuos operamos todos los días financieramente y esto nos repercute en nuestra canasta básica, en nuestras obligaciones estándar, como esto también nos afecta si tenemos un emprendimiento o una pyme. ¿Cómo tengo que trasladar yo esta información? Que acá, bueno, vamos a ver un pantallazo rápido. El IPC, que esto les recomiendo, después cuando pasemos la diapositiva, aquí debajo hay un link, para que puedan hacer, toda esta información es pública. Lo importante es que una vez que tenemos un poquito de conocimiento en finanzas y buscamos, lo encontramos todo, y lo tenemos que saber. Entonces, acá lo que me va a mostrar es interanual, ¿cuánto fue? Me dice que fue el 78,5, el acumulado de enero es del 56,4 y la variación intermensual que tuvimos en agosto fue el 7%. Ahora, ¿cuál es la caída de información que me da esta gráfica? Me va a decir cuánto fue la escala entre vestidos y calzados, entre viviendas, entre medicina, transporte, comunicación, enseñanza. Me va a mostrar los diferentes parámetros en los que esto se fue moviendo. Es muy importante porque si tenemos un estado de resultados, vamos a tener que ajustar por la inflación. Entonces, el tratamiento de la información contable y financiera en contexto de inflación, obviamente que ha sido muy estudiado en este país, y ha sido muy estudiado, muy tratado, y muchas veces se fue tratando de extender esta información a los profesionales contables para que a su vez, obviamente, implementen estos coeficientes correctores que vamos a tener en nuestro estado de resultados. ¿Por qué lo vamos a tener que tener estos coeficientes? Por lo mismo que hablamos hace un rato, la pérdida del valor adquisitivo, el valor del dinero en el tiempo, la inflación, este estado de resultado no es real. O sea, cuando yo llegue, suponte que tengo un buen sistema de gestión, mi información es real, es fiel, la voy a volcar toda ahí, está todo genial, pero el resultado de ese mes no es real. Porque yo perdí valor adquisitivo, porque mis activos tienen que tener un coeficiente que ajuste su valor en el tiempo. Entonces, la forma de preparación y presentación de la información debe aspirar a ser útil para servir a la toma de decisiones de los diversos usuarios. Ya sea, si tenemos una estructura de organigrama, que sea por nuestras diferentes gerencias, o por la dirección de la empresa, o por el emprendedor que tiene que saber precisamente cuál es el coeficiente que tiene que aplicar a cada uno de sus cortes temporales.
Estos coeficientes son estandarizados, las normas por las que se ajustan los diferentes estados de resultado tienen que ver con las resoluciones técnicas vigentes del país, aplican también a resoluciones internacionales como a las normas contables internacionales, y el coeficiente se va determinando, el Consejo Profesional va haciendo la bajada, también ayuda muchísimo el Consejo Profesional a los contadores, a la persona, digamos, a todo el gremio, haciendo planillas de cálculo, él puede bajar, para que sea inteligible para los diferentes usuarios. También los sistemas de gestión contable tienen que tener esta actualización para que llame a determinado plan de cuenta y lo ajuste por el coeficiente que está estandarizado para que tengamos el valor real de ese estado de resultados. Bueno, esto es un poco lo que estaba diciendo. Caracterizar conceptualmente el problema del impacto de la inflación en los esquemas de determinación de costos y beneficios y plantear los aspectos que deberían ser tenidos en cuenta en la implantación o adecuación de sistemas integrados de gestión. Esto quiere decir que si yo tengo este escenario de inflación que tengo hoy en día, mi sistema de gestión sí o sí tiene que tener esta actualización. Y si no la tiene, tengo que tener un asesor externo que pueda hacer la bajada del listado de resultados y aplicar sí o sí el coeficiente. Porque si no, mis datos no van a ser certeros. Por último, y un poco en lo que es el leitmotiv de toda esta charla, la educación financiera es esencial. La mejor inversión que podemos hacer es la inversión en uno mismo, que cuanto más aprendamos, más vamos a ganar. Esto aplica tanto para la parte del flujo financiero como para la vida misma en cualquier aspecto. Cuanto más nos interesemos en un tema, hagamos todo para aprender un poquito más de eso todos los días. Es una recomendación humilde porque a mí me gusta mucho aprender cosas y yo le meto mucho énfasis en activar esos procesos. Me parece que... Y por lo que leo acá, no es de cualquiera la frase. No es de cualquiera, no es de cualquiera. No se ve ahí, pero sí es uno de los inversionistas más famosos del mundo, y la verdad que es un gran consejo. Yo les recomiendo que se interioricen un poco más, que quizás esta charla haya sido un poco abrumadora porque fue mucho contenido en poco tiempo, pero que bueno, que nos interioricemos, que sabemos que tenemos toda la información disponible al alcance de la mano. Hoy en día, como somos usuarios digitales, podemos acceder a todo esto desde nuestro celular, desde la compu, desde la tablet, podemos ver cualquier página del central, los bancos, podemos ver la Comisión Nacional de Valores, cualquier entidad que nos refiera a información que nos complemente a esta formación de educación financiera que podamos tener. Bueno, muchas gracias por escucharme. Divino, me encantó, Pau. Que estoy acá agradeciéndole a quienes auspiciaron esta charla. Estoy compartiendo la pantalla de quienes auspiciaron esta charla. Bueno, muchas gracias por venir, gracias Vero por tu tiempo, súper valioso. Como dijo Vero también, tenemos la charla grabada en nuestra página de YouTube. Véanla, tomándose un mate, un café, con lápiz y papel al lado, repasen, ¿no?, todo esto que estuvimos charlando. Es sumamente interesante para lo que es el desarrollo de nuestros emprendimientos. Cuando Vero hace mención a compañía, empresa, ¿no?, uno lo magnifica y cree que uno tiene que tener una empresa con 40 empleados como para poder identificarse, pero en realidad somos nosotros, con nuestro propio emprendimiento, los que tenemos que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? No necesitamos tener grandes estructuras. Somos nosotros con el comercio que estamos desarrollando, con la profesión, el oficio, con lo que estamos haciendo desde nuestra actividad económica. La verdad que es sumamente grato para nosotras y nosotros también, a los muchachos que los incluimos, poder contar con la presencia de ustedes. Empezamos a trabajar ya en esta formación profesional que venimos brindando desde septiembre, en charlas que estamos dando. Esta es la primera charla que tenemos tanta presencialidad, así que estamos teniendo cada vez más difusión. Gracias por ayudarnos a difundir, gracias por su tiempo y espero que les haya sido de utilidad.